Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy les tenemos unos testimoniazazazazos, pero buenísimos, de la tribulación, del arrebatamiento, revelaciones con Dios. Yo cuando los estuve escuchando, quedé maravillado, quedé impresionado. Cuando alguien recibe una experiencia de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, y lo cuenta, eso ministra y se siente en el espíritu. Y eso es lo que yo sentí en esta ocasión y les van a platicar los testimonios. Le damos la bienvenida a mis hermanas Natalia, Jessica y Erika. No sé si quisieran saludar. Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? es? Ellas son de Buenos Aires, Argentina. Es una familia muy bonita. A Natalia la tuvimos con nosotros en los bautismos. Viajó miles de kilómetros para llegar con nosotros. Y cuando la conocimos, les voy a decir por qué las invité a este programa. Yo sentí la mano de Dios sobre Natalia. Tuve un discernimiento de ella. También mi esposa tuvo un discernimiento de ella. Y yo sinceramente creo que Dios les ha revelado cosas y eso es para que lo cuenten a las personas en todo el mundo y les estamos dando este espacio para que lo hagan. Entonces, pues yo estoy muy contento y pues les pasamos el micrófono a Natalia. Adelante, Natalia. Bueno, muchas gracias, Pastor, por darnos esta oportunidad. Lo único que quiero es poder serle útil a Dios y bueno, que podamos ser de bendición también para muchas familias. Y poder llegar con estos sueños que me dio Dios, que nos dio Dios, poder llegar a varias personas. Bueno, Muy bien, Natalia, pues adelante, cuéntanos las visiones que Dios te ha dado. sí, bueno, el primer sueño que quería compartirles era cuando tuve la visión del Señor, que en realidad a mí me costó tiempo darme cuenta. O sea, el sueño comienza, yo me encuentro en un lugar como si fuese una iglesia, eh, y yo, bueno, en realidad ese sueño lo tuve en un momento que estaba atravesando de mi vida, un momento muy difícil, muy angustiante. Fue aproximadamente hace 4 o 5 años, como mucho, aproximadamente. Era un momento muy angustiante. Entonces, yo sueño que estoy en un lugar, como si fuese una iglesia. Yo iba caminando hacia una dirección y yo escuchaba que había una voz de alguien, de una persona que estaba como arriba mío y que me decía, no vayas hacia allá, no vayas hacia allá porque la persona que está allá te va a matar. Era una voz negativa que me decía que no me dirijas a ese lugar. Yo no sé por qué en el sueño escuchaba clarito lo que me decía, pero no le prestaba atención, no me importaba lo que me decía y yo iba caminando hacia una dirección. Cuando llego al final de ese camino, encuentro un trono, como si fuese un trono gigantesco, y veo una persona que estaba sentada. O sea, yo lo que logro ver, porque era inmenso, yo para verlo me tenía que levantar así y mirar hacia arriba, como si fuese algo enorme. Y lo que logro ver son las piernas gigantes y que era una persona que estaba sentada, pero no logro verle en ese momento el rostro, sino que llego a verle desde el pecho más o menos o la cintura hacia abajo las piernas y vi que estaba sentado como en un trono, en una silla real. No sé por qué, pero me pasan los sueños como que no, me cuesta por ahí explicarlo, pero no vi tantos detalles, pero es como que en el sueño eh, sabía que era un trono. Y en ese momento yo veo que era una persona súper, súper gigante, súper inmensa. Yo no me había dado cuenta que era el Señor, no sabía quién era. Llego hasta ahí y yo lo que recuerdo es que mientras yo caminaba hacia ese lugar, eh, no sé por qué en mi mente yo decía, ¿quién me va a querer a mí? O sea, no sé por qué, porque en el sueño me pasaba eso, que yo iba caminando triste, recuerdo que estaba cabizbaja y en mi mente tenía ese pensamiento mío, como, ¿quién me va a querer? Y ahí fue cuando yo llego hacia ese trono y lo que veo inmediatamente es un brazo súper, súper gigante, una mano gigantesca que baja así
y me toma la mano, me toma, así, no sé si lo grabé, así, me agarra así de la mano. Y lo que yo recuerdo clarito era que era súper gigantesco, súper grande, es como si pasara el cielo, y la mano era muy grande porque era una persona enorme, y cuando me toman la mano, no sé por qué las distancias, es como que es grande, pero cuando me tomó la mano, su mano se achicó y se hizo como la mía, y me toma la mano. En ese momento que me toma la mano, yo levanto la mirada así y sentí un amor, o sea, que no se puede, no se experimenta en esta tierra. No sé cómo expresarlo, pero era un amor que va más allá del amor fraternal, no sé, pienso en un amor, por ejemplo, de una madre con un hijo, no, era mucho más, o sea, no se puede explicar con palabras. Era un amor que yo lo que sentía era que todos los problemas, las peores cosas que te pueden pasar en esta vida, o sea, problemas, no sé, las peores desgracias que uno se pueda imaginar, se hacen humo, no existen. No hay pensamientos negativos, no se siente tristeza, no se siente dolor. Yo lo que sentía en ese momento que era como que quería estar tomada de la mano todo el tiempo y mirar hacia el frente y mirarlo a él. Y en ese momento yo recuerdo que miro hacia mi derecha y veo que habían otras personas que estaban paradas, pero en distintas distancias. Habían algunos que estaban como a mi distancia, había otras personas que estaban más atrás, pero todos miraban hacia el frente. Y me doy cuenta que yo era la única persona como que podía mirar a mis costados. O sea, todos miraban hacia el frente. No recuerdo si esas personas eran ángeles o si eran personas. Sé que eran personas porque o sea, tenían forma como humanos, ¿no? Pero todos miraban hacia el frente. Y yo sentía que había algo, no sé la palabra correcta, pero era como si todo era absorbido por la persona que estaba sentada en ese trono. Que bueno, después yo me di cuenta que era el Señor, pero en ese momento yo no sabía quién era. Y en un momento yo vuelvo a mirar así y se me viene la imagen del rostro, pero fueron 2 segundos y que yo me quedé, pero nunca me había pasado esto en la vida, me quedé muy impactada. Recuerdo, o sea, lo que veo es la figura, no veo detalles de ver el cabello, veo la figura del rostro, que era como bronce bruñido, eran los ojos, era una mirada muy seria, los ojos como de fuego, y yo lo que veo es que me mira por 2 segundos, veo ese rostro muy serio, y yo sentí que me atravesó y al mismo tiempo sentí temor reverencial. Pero es una mezcla, no sé cómo explicarlo, pero es una experiencia, una sensación rara porque es como que me daba mucho temor reverencial, pero al mismo tiempo mucho amor. Es como esos dos sentimientos al mismo tiempo. Era mucho amor que yo quería estar ahí todo el tiempo, no quería volver, porque yo sentí que eh, las peores, o sea, todos los sentimientos negativos que existen acá, los problemas o todo lo que es pecado, no existe, no hay lugar, no hay cabida en la mente. O sea, a mí no, yo quería estar ahí todo el tiempo. Y cuando veo el rostro, que fueron 2 segundos, yo abro los ojos, me encuentro en mi cuarto. Generalmente uno cuando se despierta es como que tiene, se despierta, estira. No, yo directamente abro los ojos, me encuentro en mi cuarto y siento que estaba como flotando. Sentí como que estaba la gloria del Señor en el cuarto. Y en ese momento yo quedé, no sabía lo que me había pasado, me quedé maravillada. En mi cuarto decía, wow, ¿qué me pasó? ¿Qué me acaba de pasar? Y me quedé así varios minutos meditando y no podía creer porque para mí fue real. O sea, eh, fue algo impresionante. Por mucho tiempo yo no sabía que era el Señor porque siempre o sea, a mí siempre se nos enseña o se nos dan una imagen de cómo es el Señor, que es así, que tiene el pelo así. Entonces yo es como que no me esperaba esto.
Después con el tiempo leyendo la Biblia me di cuenta que era el Señor, porque la Biblia dice que sus ojos como fuego, que la piel es como bronce bruñido. Yo no había buscado por internet hace poco cómo es el color del bronce bruñido, porque siempre estoy como que no se me olvida más este sueño. Y cuando busco, veo bien el color, digo, sí, así era el rostro, era bronce bruñido y, y bueno, de eso. Pero Tengo quedé, varias, perdón Natalia, tengo varias preguntas, sí, estoy muy impresionado. ¿Tú sentiste como que entraste a la eternidad, como que el tiempo se detuvo o notaste algún cambio en la percepción de la realidad? sí, no sentí que estaba, que había tiempo, sí. Sí, el tiempo ahí es como que no pasa. O sea, que yo quería estar todo el tiempo ahí, pero no Y sé por si... ejemplo, la voz que te decía que no fueras hacia allá, ¿crees que sea como un tipo de que el diablo quiere detenerte a correr Sí, hacia Dios o algo así? sí, 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 yo sentí eso. Sí, sí, sí. Sí, porque cuando yo ya me había despertado, me quedé meditando y de hecho hasta hoy en día pienso todos los días, no hay un día que no piense en eso, en ese sueño, que no piense, o sea, no hay un solo día que no recuerde y que no esté meditando en esto. Y sí, era la voz del enemigo que me decía, no vayas hacia allá. Él lo decía así, seguro y una voz fuerte. A mí lo que más me impacta es cómo viste la mano gigante de Dios y se Sí, hizo chiquita para darte la sí, mano. sí. Ya lo había escuchado yo en testimonios y concuerdan porque no sé si tú habías escuchado testimonios así antes, pero No, es impresionante cómo el mismo Espíritu Santo le revela a su pueblo que Dios es gigante, es el Altísimo, sí, pero se hace chiquito para poder estar con nosotros en el reino de los cielos, hablar cara a cara con Él. sí, Impresionante. Y el bronce bruñido era como metal caliente, como rojo cuando lo ponen así a muy sí, alta temperatura. sí, 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 sí. ¿Y te acuerdas de qué color era el trono? No, sé que era un trono. Yo vi que había como una especie de trono y vi que estaba sentado. En un principio al principio pensaba que era un ángel, no sabía quién había visto. Y después con el pasar del tiempo me di cuenta de que los ángeles no están sentados, el único que está sentado en su trono es el Señor, es Jesús. Los ángeles siempre están de pie porque ellos son servidores, ellos son los mensajeros. Pero bueno, siempre me costó darme cuenta de eso. Yo lo que quiero comentar también es que en el sueño es como que mi conciencia me hablaba y me decía, es el Señor, es Jesús. Pero yo no lo podía creer porque estuve muchos años, bueno, yo salgo de una iglesia que no era de sana doctrina y siempre se nos hablaba y se nos explicaba. Entonces uno es como que tiene una idea, se idealiza cómo puede llegar a ser el Señor, que es así, pero no fue lo que yo vi. Por eso me costó darme cuenta bastante tiempo de que era el Señor. Pero lo que sí recuerdo es que en ese momento era como que mi conciencia me hablaba y me decía, es el Señor, pero yo no lo podía creer, yo estaba como impresionada. Y qué impactante es Para, como tú venías hablando de quién me va a querer, quién me va a querer, y sí, en ese momento el sí, Todopoderoso te da la mano. me toma la mano, me toma la mano y ahí fue cuando siento ese amor que no existe en esta tierra, no se puede experimentar, no hay palabras humanas para describir lo que se siente, lo que no hay, no existe. Por eso a veces es tan difícil tratar de explicarlo con palabras, porque no se pueden explicar con palabras. O sea, es uno Sí. lo vive, yo lo viví y a veces quiero contarlo. Se lo conté a, bueno, a mi familia, gente conocida, amigos, pero no sé cómo explicarlo porque es como que uno tiene que estar ahí, tiene que vivirlo. Qué impresionante, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, podemos decirle a alguien o escuchar, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, pero realmente no vas a conocer su amor si no es por revelación, porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso, ¿no? Realmente conocer el amor de Dios y tener una experiencia con eso tiene que ser por el Espíritu Santo, porque si no es imposible, es por revelación.
y te llena de una forma tremenda. Pues Natalia, síguenos contando tus testimonios, tus visiones. Bueno, también quería compartirles, tuve varios sueños, a partir de ese momento que yo tuve ese sueño con el Señor, de ahí empezaron una serie de varios sueños, pero ya que tienen que ver con el fin de los tiempos. Eh, yo tuve varios sueños repetidos eh, con esto de los cascos, porque yo escuché su testimonio de los cascos azules, pero bueno, todo esto fue antes de conocer el canon, o sea, yo no conocía el canon. Y por eso cuando yo después escuchaba el testimonio, otros testimonios, me quedaba asombrada porque no podía creer cómo es posible que tanto mis hermanas como el testimonio suyo, cómo coincidían. Bueno, yo lo que soñé muchas veces era que me encontraba en mi casa con mi familia. Recuerdo que no había luz, no había electricidad, eh, sabía que había una persecución, no entendía qué era lo que pasaba, y yo recuerdo que subía las escaleras, porque en la casa donde está mi mamá, en ese tiempo yo vivía ahí, subía unas escaleras y hasta llegar a la terraza, y de la terraza, bueno, veíamos las terrazas de los vecinos, se ve el cielo. Subíamos muy despacito y yo recuerdo bien clarito. Cada sueño, quiero aclarar que era como en HD, o sea, ahí ya empezaba a ver como con más detalles, como si fuese la misma realidad. Yo recuerdo que estaba el cielo lleno de helicópteros, y eran como helicópteros pero modernizados, o sea, eran como naves, no hacían tanto ruido como no sé cómo se le dicen, las alas del helicóptero. Y recuerdo que habían varios hombres militares que tenían cascos, pero estaban vestidos como militares y tenían armas que no eran armas convencionales como uno ve hoy en día, sino eran armas como de láser. Y me llamaba mucho la atención. Yo veía cómo del cielo bajaban, o sea, de las naves, de los helicópteros, bajaban como en unas cuerdas buscaban a personas, buscaban a cristianos para matarlos y y para otros para llevárselos. Y yo recuerdo cómo subíamos despacito con mi familia y mirábamos. Recuerdo que no podíamos hacer ruido, no teníamos que hablar, era todo hablar en señas, porque el más mínimo ruido que hacíamos, ya sabían dónde estábamos y iban por nosotros. Recuerdo que es el miedo que se siente, es un terror también indescriptible. O sea, y bueno, también tuve otro sueño muy, muy parecido, que en ese sueño, bueno, yo estaba con mi nene y estábamos con mi familia en la parte de la cocina, y vuelvo a ver lo mismo, llenos de los helicópteros, pero esta vez vi cómo bajaban de las cuerdas y habían bajado del patio de mi casa, y yo vi que entraron con las armas. Y en ese sueño, bueno, me llegan a disparar y ahí veo que eran armas con láser. Cuando me disparan a mí, no me dio tiempo, o sea, yo en ese segundo me apuntaron, quiero darme la vuelta para escaparme e irme de la cocina, pero yo veo cómo me disparan con el láser y ahí me despierto. Y ese sueño lo habré tenido como 3 veces, siempre lo mismo. Recuerdo militares que tenían casco, los helicópteros con las cuerdas, bajaban en cuerdas. Recuerdo que no había electricidad, no había luz, no había nada, y era una desesperación total. Pero también quería aclarar, pastor, que yo ya hace un tiempo bastante largo, ya hace unos años, antes de tener estos sueños, yo, o sea, empecé a buscar al Señor y dejé de ver, dejé de ver películas, series, porque también uno puede llegar a interpretar, bueno, si uno ve muchas películas, los sueños terminan siendo como los restos diurnos, pero no, yo no veía nada, no sabía por qué tenía este sueño repetido una y otra vez. Y eso era lo que me quedaba asombrada. Entonces tuviste este sueño como 3 veces. Sí, sí, sí. ¿Siempre igual o con variaciones? Las variaciones, una variación fue cuando bajaron ya a mi casa y vinieron así, veo como baja un militar y atrás venían otros y fueron cuando me dispararon. Y los otros sueños era subir a la terraza y ver desde el techo lleno de helicópteros y estas naves. En realidad eran helicópteros, era como una especie de helicópteros modernizados.
porque no hacían mucho ruido, eran como muy silenciosos. Y en el cielo estaba lleno, no solamente en mi casa, lo que yo veía es que estaban por todas las casas. No habían personas, yo recuerdo que el barrio estaba como completamente vacío, yo no sabía decir si las personas o si se las habían llevado, pero recuerdo que no se escuchaba ruido, no había luz, no había nada, no se escuchaba ni siquiera el ladrido de los animales, nada. Era como si la ciudad hubiese estado vacía y pocas personas escondidas sin hacer ruido. Porque lo que sí tengo muy presente era que si hacíamos un poquitito de ruido o si alguien tenía una linterna o algo así, sabía que te encontraban por eso. La Biblia dice que Dios no hará nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Yo sinceramente creo que lo que Natalia vio fue una escena de la tribulación. ¿Y por qué Dios se lo mostró? Porque Dios es bien amoroso. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios está mostrando, por su Espíritu Santo, en revelaciones, sueños y visiones, lo que viene sobre de la tierra. Y nosotros estamos siendo obedientes al anunciar lo que estamos escuchando de parte del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos mostrará lo que ha de venir. Nos llevará a toda verdad, nos enseñará todas las cosas, nos recordará lo que Jesús dijo, pero también dice la Escritura que nos mostrará lo que ha de venir, oirá de lo del Padre y nos lo hará saber. Y yo sinceramente creo que esta es una advertencia de lo que viene sobre la tierra, a los que se pierdan el arrebatamiento de la iglesia, a los que entran a la tribulación, porque aquí vio soldados de cascos azules en muchos helicópteros viniendo a matar cristianos. Un periodo de Sí. terror, de angustia, de desolación, de caos total. Así que es tiempo para arrepentirse, para santificarse, para buscar a Jesús, para llenarnos del Espíritu Santo, para buscar el reino de Dios y ponerlo como prioridad en nuestras vidas. Este es el propósito número uno de este programa. Y gloria a Dios que a Natalia que es valiente porque está hablando al mundo lo que ella está escuchando en lo secreto de parte de Dios. Y Jesús muchas veces decía, de cierto os digo, una Mm. de las señales de que sí es de Dios es la repetición. Entonces, Amén. el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios no quiere que entren a este periodo. Natalia, ¿tienes más Sí, revelaciones de parte de Dios? sí, sí, quería contar uno que fue el que más me impactó, que me dejó en shock total. Este sueño recuerdo que vi detalles, vi también como los anteriores, principalmente en este lo vi como si fuese como no sé por qué, pero como que se ven en alta definición y lo recuerdo bien como si estuviese ahí. Recuerdo que también estaban como en una iglesia, pero no era una reunión de culto, estábamos reunidos varios hermanos como festejándole, no sé, un cumpleaños o a alguna persona, porque recuerdo que estábamos todos y había una mesa con comida, estábamos ahí, pero no sé por qué en el sueño yo sabía que era una iglesia y que los que estábamos éramos cristianos, que éramos hermanos de la iglesia. Y en ese momento hay un apagón, que se apagan las luces y se encienden, pero fue un instante, como un abrir y cerrar de ojos así. Y yo lo que recuerdo bien clarito es que cuando ocurre ese apagón y se encienden las luces, yo veo que faltaban hermanos, pero veo que, o sea, habían varios hermanos que no estaban. Y lo que recuerdo clarito en ese sueño que yo estaba con mi mamá y estaba mi hermano. En ese momento abro la puerta, salgo para afuera, o sea, hacia la calle, y veo un caos en la ciudad que me quedé como en shock en ese momento. En ese momento, bueno, mi mamá estaba al lado derecho y recuerdo que empezamos a correr de la desesperación y mi hermano iba delante de nosotras y empezamos a correr porque lo que veía era una gran matanza. De mi lado derecho vi el mar, pero el mar estaba descontrolado. No sé por qué, es como que en el sueño yo sabía que el mar estaba de mi lado derecho, pero las distancias es como que se acortan. O sea, yo sabía que estaba el mar, miraba hacia mi derecha, pero lo veía como si estuviese al lado mío. Y veo bien claro que o sea, estaba descontrolado el mar, vi tornados y me llamaba mucho la atención, veía autos, camiones, micros que volaban en el aire y caían en el mar, de mi lado derecho. Yo la miraba a mi mamá, que íbamos corriendo, mi mamá estaba del lado derecho mío, y yo le decía, ma, ¿esto es normal? ¿Esto es normal lo que está pasando? Y yo estaba
en shock porque no podía creer lo que veía. De mi lado izquierdo veo una gran matanza de personas. Lo que me llama mucho la atención es que no sé por qué, pero en el sueño yo sabía que todo lo que uno conoce como las leyes civiles para que una sociedad funcione no existe. Eso directamente se quebró, porque yo veía cómo era como la ley de la selva, como el más fuerte, el más grande, el más fuerte físicamente, mataba por placer y por gusto al más débil. Entonces vi como una especie de, como si fuese una especie de coliseo romano, pero vi cómo se mataban entre sí. Habían niños también, vi ancianos, personas de todas las edades, pero era una gran matanza, era como si fuesen todos contra todos. Y yo yo estaba en shock, yo corría y miraba hacia mi lado izquierdo, veía ese desastre que era como si las personas estuviesen poseídas por demonios. No podía creer, yo miraba y veía cómo se mataban entre sí, no importa el sexo, la edad, si sos joven, si sos anciano, si sos... nada, era el más grande, el que más fuerte mataba al que podía, así. Y yo estaba totalmente en shock, corría en un momento, a mi hermano lo perdemos de vista y después yo la pierdo de vista a mi mamá y yo me encuentro sola. Y después llego a un lugar que era como una especie de callejón y vi cómo violaban a miles de personas. Eso yo me frené y no lo podía creer porque esas personas no eran como seres humanos, o sea, eran personas, pero no sé por qué en el sueño yo sabía que estaban poseídos por miles y miles y miles de demonios. Entonces yo vi así, o sea, todo lo que veo en este sueño no lo vi nunca en ninguna película, esto no, fue algo como un horror. Y en un momento yo veo que una de esas personas eran miles y miles de personas, eran como abusos, pero una cosa tremenda. Y yo me quedé así en shock, acá veía la matanza de personas de mi lado derecho, no podía creer lo que estaba viendo. Y una de esas personas me ve, viene corriendo hacia mí, me quiere agarrar del brazo, pero en ese momento había como si fuese, yo en el sueño lo percibí como si fuese un policía, pero quizás fue un ángel. Sabía que había alguien de mi lado izquierdo como que me acompañaba, pero yo no lo vi. En ese momento cuando me quieren agarrar, yo veo cómo le agarra de la mano y le dice no, a ella no. Y ahí yo me despierto. Y cuando me desperté estaba como bastante angustiada porque no sabía por qué soñé eso, por qué el Señor me mostró eso y lo vi tan clarito, con tanto detalle que la verdad me asustó bastante. Yo sinceramente creo que Natalia vio en visión por profecía escenas de la tribulación donde se perderá el orden civil, el Sí. control, será tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá, literal será la ley de la selva, como dice Sí. Natalia. Y vio por un lado las olas, el mar descontrolado, por otro la violencia, por otro los abusos. Y nada más quiero leer Lucas 21:25 que dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. La escritura confirma que el mar se va a descontrolar. Wow. Em, Así que repito lo que mencioné anteriormente. Esto que estamos diciendo hoy en este programa es para que procedan al arrepentimiento, para que se metan al arca de salvación que es Jesucristo, el cual nos libra de la ira venidera, y no entren a este periodo de angustia que la humanidad entrará, que vendrá como lazo sobre todos los moradores de la tierra. Es amor y misericordia de Dios para que te arrepientas de tus pecados, te conviertas a Jesucristo, nazcas de nuevo del agua y del Espíritu y entres en los vínculos del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Amén. Na- ¿Tienes algún otro revelación, Natalia? Sí, y quería contar uno más también, que lo vi muy, muy clarito, fue con mucha, o sea, mucha definición. Yo me encontraba en un lugar como si fuese en un patio, sabía que estaba con varios de mis compañeros en el lugar donde yo había estudiado y recuerdo que eran varias personas, o sea, habían como aproximadamente 50, 100 personas. Yo lo que recuerdo es que estaba el cielo oscuro y de repente empieza a llover, empiezan a caer gotas de lluvia
y no sé por qué yo era la única persona que tenía un paraguas. No entiendo, no sé por qué. Veo el cielo que se pone a llover, saco un paraguas y yo lo abro para cubrirme de la lluvia. Pero fui la única persona que tenía ese paraguas. En ese momento veo hacia arriba y veo que caen demonios, empiezan a caer en el patio. Lo que yo veo y me llama mucho la atención, que eran, o sea, tenían forma de dinosaurios. Como cuando uno ve en la tele las distintas especies, no sé, el tiranosaurio, el velociraptor, bueno, las distintas especies eran exactamente, eran esos animales, pero no eran animales. O sea, yo los veo y me llaman la atención porque eran seres muy inteligentes, vi sus rostros con claridad, vi cómo no sé por qué, pero yo en el sueño sentía que nos odiaban con un odio también, que va más allá, un odio que no, hasta el momento no hay en el, no se percibe en este planeta, aunque uno, por más que vea las noticias terribles de asesinatos, yo lo que percibí es que en ellos había un odio indescriptible, o sea, nos miraron a todos y nos odiaban y yo sabía que nos iban iba a ser una masacre, nos iban a matar. Me llamó mucho la atención porque vi todas las especies, pero no eran animales, eran demonios. En el sueño podía percibir cómo se hablaban telepáticamente entre ellos y sabía que nos iban a matar. En ese momento yo veo que hay una puerta de mi lado derecho, una puerta chiquita, yo no lo pensé ni un segundo, salgo corriendo para esa puerta y en la puerta es una escalera que daba hacia abajo. Y ahí empieza la gran persecución, veo que me empiezan a perseguir a mí. Y yo corro bajo las escaleras y en un momento yo me detengo y veo como una especie, no sé, como si estuviese en un lugar donde puedo ver una ventana y yo veía que, no sé cómo explicarlo, yo en el sueño lo viví como si fuesen dos mundos paralelos. La realidad lo que yo veía eran las personas, que era de día, porque se veía el sol, que estaba todo iluminado, y las personas que hablaban, se hablaban entre sí, caminaban como si nada hubiese pasado, y al mismo tiempo yo estaba en el mundo donde estaba todo oscuro, porque se veía de noche, y yo les gritaba y los llamaba de que estaban estos bichos o estos demonios que me perseguían y que los iban a atacar a ellos. Yo les gritaba y los trataba de alertarles, pero ellos no me miraban a mí, o sea, no podían verme, no podían escuchar lo que decía. Y bueno, ahí en ese momento yo me despierto del sueño. Dios habla en parábola, en misterio, en lenguaje que tenemos que descifrar y aquí se me hace muy interesante cómo Natalia nos comenta que vio como eh, el mundo invisible y el mundo físico, ¿verdad? Sí, ¿Cierto? sí, Que sí, viste como que estaban como unidos, pero al mismo tiempo eran diferentes. No sé si nos pudieras sí, ahondar un poquito más sobre en esto. sí. Yo lo percibí como si fuesen dos mundos paralelos que coexisten y están. Porque las personas que yo veía estaban en el mismo lugar donde estaba yo, pero no sabía por qué yo las veía a ellas que estaban, o sea, era de día, porque se veía luz, pero donde estaba yo, que estaban estos seres que me perseguían, estos bichos, era oscuro, o sea, como si porque cuando comencé a tener el sueño para mí era como el atardecer, ya era de noche y estaba oscuro, pero las personas que yo veía estaban en el mismo lugar, pero donde estaban ellos era de día, pero estábamos en el mismo lugar físicamente. O sea, ellos estaban ahí nomás y yo los llamaba y ellos no me podían ni ver, no me podían escuchar. Eh, Muchas veces a mí me ha pasado que Dios usa en sueños la figura del lenguaje de dinosaurios para sí, hablarme de demonios y de potestades demoníacas. Em, Dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, algo que menciona que los demonios van a bajar. En la tribulación la tierra va a estar más llena de demonios de lo que la conocemos hoy en día. La escritura enseña que en la tribulación van a bajar demonios, como lo dice Apocalipsis 12:12, pero también van a subir demonios del pozo del abismo. Es decir, hoy en día en el aire, arriba de nuestras ciudades, como la imagen que tenemos aquí atrás, no hay tantos demonios como lo habrá en la tribulación. Estará saturado el aire de demonios.
La Biblia le llama el espíritu o el príncipe de la potestad del aire. Y dice Apocalipsis 12:12, dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Todo Apocalipsis 12 menciona una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles pelean, arrojan al diablo, ya no puede tener acceso al segundo cielo, lo arrojan a la tierra. Y dice este capítulo, ay de los moradores de la tierra y del mar. Y eso fue lo que vio Natalia, una lluvia de dinosaurios. Esto es algo simbólico. Durante la tribulación habrá una lluvia de demonios. También la escritura lo confirma cuando se abre el pozo del abismo y suben las langostas, que son demonios. Tienen Sí, cabello de mujer, coronas, aguijones como de escorpiones, atormentan a los hombres por 5 meses. Su líder se llama Apolión o Abadón. sí. Entonces, ciertamente ella sigue, estas visiones siguen el mismo patrón, está viendo la tribulación, tanto a nivel físico, cosas literales que suceden, como a nivel espiritual. Habrá una opresión demoníaca inmensa como no nos imaginamos. Seguimos lanzando la advertencia a la humanidad: arrepiéntanse y conviértanse a Jesucristo para que sean perdonados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Esto es algo bien delicado, esto es algo bien serio. Estamos lanzando un mensaje de advertencia porque el Señor Jesús ya va a regresar y todo lo que está Amén. escrito se va a cumplir. Todo, los 28 juicios de Apocalipsis, uno por uno. Y estos programas son las últimas llamadas de advertencia de Dios para entrar al arca de salvación. Me imagino, por ejemplo, Noé en el pasado, antes de que empezara el diluvio, me imagino Noé saliendo a anunciar, vétanse al arca, viene un diluvio. Noé sabía más o menos la fecha. Dios se lo dijo. Viene un diluvio, ya entran al arca, y se burlaban de él y se reían. Este programa es exactamente lo mismo que lo que estaba haciendo Noé hace milenios. Entran al arca de salvación que es Jesucristo, porque viene un diluvio que ya no será de aguas, será de la ira de Dios derramada sobre la tierra. Y me llama la atención el paraguas. Veo Sí, como ella está bajo protección de esta lluvia demoníaca que cae, y solo en Jesucristo hay protección. amén, amén, Bajo la sombra de sus alas moraremos hasta que pasen los quebrantos. amén. Wow. Natalia, ¿tienes algún otro sueño o revelación? No, quería contar, sí, tuve otros sueños, pero bueno, quería contar estos porque eran los que más me impresionaron. Yo cuando estuve escuchando estos sueños, revelaciones de Dios, yo me impresioné porque yo he visto de parte de mi Dios cosas muy similares, muy parecidas, y confirmo que es el mismo Espíritu Santo derramándose sobre sus siervos y siervas en todo el mundo, mostrando lo que ha de venir en su amor y misericordia. Este mensaje no es para quedarnos callados, es para difundirlo. Ahora le voy a pasar la palabra a mi hermana Erika porque ella también tiene sueños de parte de Dios que Sí, nos va a platicar. bueno, nada, primero quería agradecerle este espacio que nos da. Para mí es muy importante poder compartir esto a otras personas para que puedan abrir los ojos y les llegue a los corazones, a las personas realmente que les importa. Bueno, como usted decía de Apocalipsis, yo tuve un sueño similar a ese, pero yo es como que yo siempre veo de afuera, nunca me pasa a mí. Y bueno, mi sueño era el siguiente, que estaban todos en un galpón y yo sentía mucho miedo. Y es como que se sentía el terror, era de noche, viste, el cielo siempre oscuro, estaba muy, era todo muy como de terror. Y bueno, lo que me pasaba a mí es que yo veía a la gente que se escondía en un galpón y yo decía, ¿por qué se esconden? Como que no entendía. Y todos miraban hacia afuera como que habían muchos que se escapaban, querían correr de algo. Y justo lo que, bueno, lo que usted dijo de los demonios. Los demonios pasaban con todo y les traspasaba a la gente y la gente gritaba de dolor, pero era un dolor, no lo que se compara acá en la tierra, era un dolor inexplicable. Y yo, claro, miraba y decía, pero, ¿qué pasa? ¿Viste? Como que no. Y yo veía cómo el demonio se traspasaba en las personas y las personas corrían, pero no morían porque, bueno, eh, y estaban todos, digamos, con miedo, escondidos en un galpón.
no me acuerdo si era un galpón o una iglesia chiquita, no me acuerdo bien. Pero bueno, nada, quería compartir eso. Y mi segundo sueño que tuve fue que yo estaba con unos hermanos de mi congregación donde yo voy. Éramos poquitos, no me acuerdo muy bien las caras, pero lo que me acuerdo es que eran hermanos de la congregación mía. Y lo que pasó es que estábamos todos luchando con otros que nos querían matar porque éramos cristianos. Y todos estábamos así juntos y decíamos, no, tenemos que luchar porque en cualquier momento nos matan. Y teníamos que ir a un campo como de concentración, y teníamos que ir bien despacito porque si no venían y nos mataban. Y decíamos, no hagamos ruido, no hablemos porque nos van a matar. Siempre como que con ese miedo estábamos. Y la verdad que siempre como que viví eso de ese temor, viste, en el sueño. Siempre como que nos teníamos que guardar, viste, de que nos iban a matar. Y bueno, nada, la verdad es que uno estando en el sueño es como que siente eso, viste, de que te van a matar y eso, pero a mí lo que me pasaba es que yo estaba tranquila. Yo no sentía ese miedo, yo siempre estaba tranquila, como que algo a mí me cubría. Y yo miraba así y decía, wow, es como que qué loco porque uno no está viviendo, ¿entendés? Como que está viviendo algo que después vos te despertás y decís, wow, lo que soñé y eso no te lo vas a olvidar nunca más. Y bueno, nada, quería compartir esos dos sueños y nunca pensé que lo iba a compartir acá en un canal. Y bueno, nada. Les quiero leer un pasaje que confirma lo que Erika nos está platicando, cómo durante la tribulación demonios se van a materializar. En este Sí, momento, los demonios tienen de forma muy limitada la capacidad de materializarse al mundo físico. A veces lo sí, hacen. Por ejemplo, los ovnis extraterrestres, pues son ángeles caídos, ¿no? Duendes, gnomos, hadas, apariciones de cosas, niños que ven un demonio en la noche que se mete a su cuarto porque el niño tiene sí, anatemas en su casa, como caricaturas japonesas, Batman, Hombre Araña, todo eso. Y los demonios usan eso de puerta para entrar a su cuarto, ¿no? Y atacarlo. ah, Pero es limitado. La humanidad normalmente no está acostumbrada a que un demonio se ah, materialice, pero en la tribulación sí va a suceder. En la sí, tribulación Claro, los demonios no solo se van a materializar, también los van a poder atacar a los seres humanos. sí. Así como lo que confirma Erika, que vio que los atacaban y Erika les causaban dolor, ¿cierto? sí, era un dolor inexplicable, no se compara acá en la Tierra. O sea, yo veía cómo claritamente el demonio les traspasaba y la gente gritaba de dolor, pero claro, gritaba un dolor muy... No se compara, bueno, con lo que vivimos acá en la Tierra. Y no morían, seguían vivos. Y sí o sí se tenían que esconder porque si no el demonio los torturaban, digamos. Y yo siempre veía eso de afuera, bueno, como dije, siempre lo vi de afuera y siempre algo a mí me cubría, es como que nunca me pasaba nada. Yo miraba, pero lo bueno es que nunca me pasaba nada a mí. Eso es lo bueno. Y, y yo concuerdo con Erika porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que en sueños y visiones Dios me muestra que un tsunami, que un terremoto, que un volcán, un juicio, la guerra nuclear. Y tú como estás caminando con Jesús, en el sueño hay como una Claro, protección sobre ti, ¿no? claro, sí, sí. Como que el Señor te deja ver todo eso para que uno después pueda compartir estas experiencias. Te deja sentir un poquito del terror, del miedo que se va a sentir, pero no la Sí, sí, plenitud de el todo. terror, claro, no, sí, el miedo yo lo sentía. Pero bueno, a mí no me pasaba nada, pero sentía como el ambiente y todo eso. Se siente. Y yo creo que lo que Erika vio es parte de lo que menciona Apocalipsis capítulo 9. Si me permiten, se los voy a leer. Sí, sí. Versículo 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Yo lo que creo que vio Erika es lo que va a suceder cuando se toque la quinta trompeta. Por cierto, muchos dicen, ya estamos en el segundo sello, en el tercer sello, en el cuarto jinete. Nada de eso. Primero es el arrebatamiento y después se destapan los sellos y ahora sí vienen los jinetes, las trompetas, las copas. Pero ni siquiera ha empezado. Cuando empiece, sabrán. No hemos probado ni el 1% de lo que será la tribulación. Estamos en principio de dolores. Nada más lo aclaro, dice. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra.
y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y miren lo que dijo Erika aquí, dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y bueno, ya el que quiera analizar un poco más sobre estas langostas satánicas que vienen del abismo, lo puede leer en Apocalipsis 9. Pero cómo el Espíritu Santo a Erika le está dando impresiones en su espíritu, revelaciones y visiones de lo que va a pasar. Y esto es hermoso porque el Señor Jesús dijo que somos sus amigos y hacemos lo que Él manda, y el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero nosotros sí sabemos lo que hace porque somos sus amigos. El Señor Jesús lo dice en Juan. Y yo les invito a todos, cuando tengan un sueño, una visión, una revelación de la tribulación o lo que vendrá, le den gracias a Dios porque esta es una evidencia de la amistad con Cristo Jesús. Claro, y otra cosa que quería compartir, que cuando yo veía que la gente estaba ahí en el galpón, ellos decían: Dios, por favor, ayúdame. Es como que recién ahora se acordaban de que había un Dios. Y estaban todos así orando, que Dios los ayude. Estamos siendo atalayas, anunciando lo que vendrá. Y precisamente también está profetizado lo que Erika nos está diciendo en este momento. Hay una profecía en Proverbios capítulo 1 que dice exactamente esto que nos está diciendo Erika, que van a clamar a Dios y Dios no los va a oír, Sí, porque Dios por sí, sí, mucho tiempo se les estuvo anunciando el evangelio y no quisieron, y ya empezó la claro. tribulación. Ahora sí claman y Dios no los va a escuchar. Y Erika nos acaba de mencionar una profecía que está en Proverbios capítulo 1, versículo 24, lo voy a leer, dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo mi consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor del mal. Y lo que le pasó a Erika fue escuchar algo escritural, pero se lo contó en visión. Entonces concuerda perfectamente con la Biblia, tiene respaldo bíblico al 100%. Erika, ¿qué le puedes decir a las personas de lo que viste en el futuro? De que hoy pueden clamar a Dios, pero mañana puede ser demasiado tarde. No sé si tú me quisieras ayudar a hablar sobre eso, porque tú lo viste y lo sentiste, que no serán oídos. En ese tiempo ya será demasiado tarde. Y bueno, mira, yo pienso que las personas que realmente siguen a Dios y escuchan mi testimonio se van a asustar, en el sentido de que van a empezar a buscar más de Dios, porque, bueno, como dije, es algo que no, inexplicable, que no se compara con lo de la tierra. Y estaría bueno que las personas, que este mensaje llegue a las personas que realmente son cristianas y que siguen a Dios, y que nada, que puedan abrir los ojos y escuchar este mensaje que yo mando, y que bueno, que se pongan firmes, digamos. Sí, la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? A Jesús no se Claro, le dice, mañana me arrepiento, mañana me convierto, mañana te sigo, te busco, mañana te obedezco. No, es hoy. sí, Entregarse a Jesús hoy. Y bueno,
es tan terrible, pero el día de mañana que suene la trompeta y Jesús ya arrebate a su iglesia, mucha gente le va a decir a Jesús, llévame, ahora sí. Too late, Claro, sí, sí. too late. Ahora tendrán que morir para ser salvos. Me identifico con lo que cada uno de ustedes está contando. Me identifico. Y siento como que si a mí Dios me hubiera dado una pieza, a ustedes otra, y a hermanos en todo el mundo otra pieza, y cuando las juntamos, se arma el rompecabezas y entendemos qué es lo que nuestro Dios nos está diciendo. Amén. Erika, ¿tienes algún otro sueño? Bueno, de esos dos que conté, tuve un sueño, pero este es de cuando yo estaba estudiando en la facultad, y no sé si tiene que ver. Yo cuando fui a mi facultad, vi cómo mataban, iban armados a la facultad, los ataban a todos y los mataban. No sé si tiene, por ahí no tiene nada que ver con lo que estoy contando, pero estaban todos como tapados, se le veían los ojos nomás. Y nada, y yo entré y también, viste, vi cómo los amenazaban a todos, los mataban. Esto está pasando mucho ahora en varios países y nada, cuando yo desperté digo, wow, esto yo vi las noticias, digo, lo vi en las noticias, y qué loco poder soñarlo, porque es como que cuando vos lo soñás lo vivís en carne propia. Sí. Es como que vos realmente estás ahí y después vos te despertás y decís, era un sueño, decís, pero lo vivís. Y nada, cómo los mataban a todos, así. Los ataban, los mataban, los amenazaban. La Biblia dice Pero bueno, que... tuve un montón de sueños. Tuve un montón de sueños, pero bueno, este es el que más me acuerdo en este momento. La Biblia dice que hay un jinete que monta un caballo rojo y que cuando este jinete salga a galopar sobre la tierra, cuando se destape ese sello, dice que tenía una gran espada, quitará de la tierra la paz y se matarán unos a otros. Y antes de que suceda, Dios lo está advirtiendo porque Jesús es el príncipe de paz y fuera de Jesús no hay paz. Y durante la tribulación será un tiempo de castigo a las naciones por el pecado, porque desecharon a Jesús y lo menos que tendrán es paz. Cuán importante todo esto que estamos hablando. ¿Tienes, Erika, algún otro? Bueno, no, el que conté del campo de concentración. Muy bien. Bueno, Pero bueno, entonces vamos a ya lo pasar. había contado. Sí. Sí, Vamos a pasar entonces con Jessica. Los dale. sueños de Hola. Jessica también están muy impresionantes. Adelante, Jessica. Bueno, nada, es un placer de estar acá, bueno, como dice Erika, ¿no? De poder compartir este espacio para poder contar estos sueños. Tuve varios, pero bueno, me voy a contar unos cuatro, o sea, cuatro que para mí fueron muy impresionantes. El primero fue en mi adolescencia. En este tiempo yo estaba, o sea, leía la Biblia, iba a la iglesia, todo, pero no estaba, digamos, bien con Dios. Como que yo en sí creía que estaba bien, pero no estaba bien, porque murmuraba, yo criticaba, insultaba, y era como que, por otro lado, yo decía, y bueno, voy a la iglesia, es como que Dios me perdona, pero no estaba bien. Bueno, nada, estaba durmiendo y de repente había como un escenario dentro de mi sueño. Y bueno, y había como o sea, yo estaba en la iglesia, ¿no? Estaba en la iglesia sentada, me soñé, donde había un escenario, donde había una obra de teatro, y resulta que la obra de teatro de lo bien que estaba cambió de escena, y como que fue muy loco lo que voy a decir, pero pasó, no estoy mintiendo. Vino Jesús, pero Jesús yo no lo soñé, ese Jesús que todo el mundo dice, vestido, o sea, blanco, con rubio, no, yo lo vi al Jesús morocho, el que se conoce en la tierra, pero eso sí, estaba todo o sea, estaba vestido de blanco, todo tapado, o sea, con una túnica blanca y tenía como un velo acá en la cabeza, solo se veía su rostro. Y pude reconocer, o sea, yo nunca dije Jesús, o sea, en el sueño yo nunca hablé, pero dentro de mi espíritu lo pude discernir y sabía que era Jesús. Y él estaba, digamos, dentro del escenario, estaba ahí parado y me miraba firme, fijo, así, serio.
Y en el escenario había una mesa. Y en la mesa había un libro. Yo no sé si era la Biblia o qué, pero ese libro como que se elevó, o sea, se empezó a elevar. Perdón, no, perdóname, no se empezó a elevar, me confundí. No, estaba en la mesa, pero lo que sí, como que se abrió el libro y todas las páginas empezaron a pasar muy rápidamente. Y no sé cómo pude, o sea, sentir que mientras pasaban las páginas, como que, no sé si tiene algo que ver, pero en el sueño como que yo, no sé, como que me hablaba del fuego, de la tierra, del aire, y fuego, tierra, aire, como de los 4 puntos de la tierra, no sé, fuego, aire, tierra, bueno, y otro punto más. Y de repente el libro se cerró y Jesús estaba ahí mirándome y yo lo quedé mirando y es como que se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Y me despierto, o sea, en mi cama con el, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Pero después yo me, o sea, y bueno, y también lo vi a Jesús súper feliz y contenta. ¿Quién sueña con Jesús? O sea, creo que fue el primero y el único sueño que lo soñé porque nunca más, hasta el día de ahora, lo volví a soñar. Bueno, y cuando me desperté yo no entendía, me costó mucho entender qué es eso de que se acabó el tiempo, porque en el espíritu lo pude interpretar, pero tuvieron que pasar muchos años para darme cuenta, bueno, que ahora estamos en un tiempo de gracia, porque en sí las trompetas ya tendrían que haber sonado, pero yo creo que estamos en un tiempo de gracia, bueno, que el Padre nos regala, porque nada, para que en sí el pueblo despierte, porque nada, sí, el pueblo cristiano, digamos, ¿no? Eh, las ovejas que, bueno, que algún día le predicaron del Evangelio, pero se apartaron, nada, para que despierte, para que se pongan las pilas, porque Jesús viene, y viene. Y este sueño yo lo tuve cuando tenía 14 años, ahora tengo 33, imagínate cómo pasó. Qué impresionante que cuando Dios te da un sueño, una visión, sobre todo con Él, te lo deja marcado para toda tu vida, ¿no? Es Sí, tan fuerte la experiencia que a nivel cerebral se forman conexiones neuronales, ¿no? Y sí, los sí. recuerdos más fuertes e impactantes, e incluso traumas a veces, no te los quitas y no te los quitas. Ahí quedan, Uy, pero marcados para toda tu vida. Y así, tal cuánto cual. más un sueño con Dios, ¿no? Sí, Y no sé si te ha pasado, pero cuando tienes un sueño con Dios, aunque haya sido hace 20 años, pero te acuerdas como si fue ayer. tal Sí. cual. Sí, sí, es así, igualito. Después el segundo sueño, bueno, que este sí fue buscado en el sentido de que yo oraba, porque yo escuchaba, veía muchos testimonios, bueno, de personas que Jesús bueno, le mostraba, viste, el tema de la tribulación, que esto, que el otro. Y yo le decía al Señor que me gustaría, aunque sea, no sé, que me dé un solo sueño más que todo como para fortalecerme más, ¿no? Mi tiempo hacia Él, ¿no? Y estar mucho más fuerte en mi relación para que yo tome las cosas en serio. Pero bueno, no sé si, o sea, yo lo oré, pero no es que en el día siguiente lo soñé. No sé si le has pasado que uno le pide las cosas a Dios y Dios, bueno, te lo da a su tiempo. No es que te lo da ya. Y bueno, yo ya me había olvidado de esa oración. Habrá pasado unos meses. Y bueno, y soñé con la tribulación, una cosa que me desperté como temblando a las 5 de la mañana. Y cuando me di cuenta, obviamente que era todo un sueño, lo primero que fue es darle gracias, así, besos al cielo, gracias Padre, por este tiempo de gracias, porque seguimos acá, porque las trompetas obviamente no sonaron, por este amor que tenés hacia la humanidad, gracias, 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 lo único que yo decía. Y me acuerdo que me ponía a orar, a orar, a orar, a orar, y como que estaba, no sé, como si fuera que seguía en el sueño. Fue espantoso. Bueno, el sueño fue así. Fueron en varios escenarios. Nada, estaba caminando a plena luz del día, yo me encontraba en la calle caminando y salían personas, habían personas, otras personas caminando, pero eran personas con malas intenciones, querían hacerme daño, que querían como abusar de mí. Y yo me di cuenta que yo no tenía
ni la fuerza físicamente, ni nada, ni la inteligencia, no sabía ni cómo escapar de ahí. Y yo estaba medio asustada porque, o sea, no solo estaban pasando eso, sino como que tampoco, o sea, había seguridad. Como que, bueno, como decía Natalia, era la ley de la selva. Ahí el que ganaba era el más fuerte. Y yo estaba así, como que no podía creer lo que estaba viendo. Y bueno, y de repente el escenario cambió y me encontré en un galpón, era un galpón, donde había muchos niños, pero niños de 7, 8, 9, Perdón, ¿qué es un encerrados galpón? como en... Sí, ¿cómo? ¿Qué es un galpón, perdón? No sé, como un lugar, no sé, como no sé, como un lugar, un espacio donde estaban llenos de cápsulas, o sea, como todas brindadas, donde tenían un niño ahí. Estaban llenos, pero repleto, nunca vi tantos niños, muchos niños, y estaban como deshidratados. Como que en esas cápsulas los deshidrataban, pero no morían, seguían vivos. Y bueno, tenían una cara de tristeza, ni hablemos. Y quien cuidaba ese galpón era un militar. No tenía casco azul ni nada, era un militar. Yo me di cuenta porque tenía el traje de militar verde, que tenía como un botitoki. Y yo en un momento como que me asusté y lo primero que hice quería, no sé, romper esas cápsulas, sacar a esos niños, pero el escenario cambió nuevamente, como que cambió. Y me encontré corriendo con personas. No, lo que sí me acuerdo que no había gente anciana corriendo, o sea, eran personas adultas, ¿no? Hombres y mujeres, nada, así tipo de 30 para arriba, poner corriendo, y estaba en un campo donde había lodo, donde había como una laguna, digamos, agua, y estaban mucha desesperación. Bueno, y arriba de nosotros habían eso sí, me acuerdo clarito, unos helicópteros donde nada, lanzaban cuerdas y bajaban. Bueno, ahí sí eran militares, eso sí lo vi clarito, con cascos azules, y unos de ellos tenían un megáfono que decían, ellos son los que no quieren seguir la ley de la ciencia. No sé, yo en el sueño decía eso, ellos son los que no quieren seguir como esa ley. Y estábamos todos, digamos, yo no entendía por qué seguía viva, yo ya estaba que me daban con más de un infarto, estaba sufriendo ahí porque yo también estaba corriendo, y bueno, y muchos se metían en el agua, en el lodo, seguían corriendo, y yo decía, no puede ser esto no es real, yo tengo que despertar, esto es un sueño, decía yo, dentro del sueño, porque por más que, o sea, que esos militares nos querían capturar, yo me daba cuenta que como que no teníamos salida, no importaba a dónde corrábamos, porque de todos modos, o sea, como que el mundo se los pusieron en nuestra contra, el mundo, ¿no? En sí, todo lo que nos rodeaba estaba en contra de nosotros. Igual todas esas personas que corríamos íbamos por la misma dirección, como que yo no, en el sueño yo no sabía si éramos cristianos o no, pero sé que todos estábamos corriendo para la misma dirección, como escapando de los cascos azules. Tenían armas, tenían unos, pero eran armas negras, no sé si eran unas armas especiales, eso yo no presté atención en ese sueño. Y me acuerdo que lo único que me voy a olvidar era una desesperación, era una cosa que yo decía, esto no es real. Yo estaba corriendo y yo decía, esto no puede ser, y desperté, y me acuerdo que una maravilla cuando desperté, porque dije, yo sabía que no era real, yo sabía que era un sueño, y bueno, nada, así que la gloria y la honra es para Dios, que estamos en un tiempo de gracia, que nada, que eso, ese fue el segundo sueño. A Jessica Dios le dejó sentir qué es lo que se va a sentir en la tribulación, de la angustia, la desesperación. Y me llama la atención muchas cosas, las quiero mencionar. Me llama la atención cómo dice que no importa dónde huyan, los van a encontrar, ¿no? Sí, tal cual, así igualito. Y como acabas de mencionar de la angustia y la desesperación, creo que en este momento
ni siquiera de los problemas que, bueno, que cotidianamente las personas están teniendo, puede comparar. Es una desesperación que vos en ese. Fue tan la desesperación. O sea, yo me quería morir, pero no me podía morir. Yo ni siquiera quería estar ahí, pero seguía viva. Como para darte. Como para poder hacer entender esa idea. Bueno, de esa desesperación. Y me llama mucho Después, la atención. Pues sí, perdón. sí, sí. Me llama mucho la atención los cascos azules, porque a mí Dios me mostró claramente que el ejército del anticristo va a tener casco azul. Y yo no sabía que eran eso los cascos azules hasta que conocí el ejército de la ONU. Todos tienen cascos azules. Me llama la atención que bajan en cuerdas, están en helicópteros, porque yo vi exactamente lo mismo. Me llama la atención las armas negras que menciona y alta tecnología, porque yo vi exactamente lo mismo. Me identifico mucho y quizá los que nos ven en este programa se van a identificar con alguna u otra cosa que menciona. Y esto es bueno porque es parte del sello del Espíritu Santo para saber discernir que realmente viene de Dios esto. Y me gustaría nada más, si me permites, leer un pasaje y si gustas ahorita te paso la palabra otra vez. Sí, sí. Está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Habla de la angustia. ¿Por qué va a haber tanta angustia en la tribulación? Porque Dios va a pagar con angustia a los que angustiaron al pueblo de Dios. Dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido querido entre vosotros. Entonces, Dios va a pagar con angustia a la humanidad que no creyó en Jesús. Adelante. Bueno, y el tercer sueño, que soñé con el rapto. Bueno, este sueño no fue buscado, simplemente lo soñé. Creo que antes de haber soñado con el sueño yo estaba medio angustiada, bueno, por una situación personal que estaba viviendo. Y bueno, el sueño comienza que yo estaba en mi casa. Nada, yo estaba en mi casa, pero yo sabía que había algo que o sea, dentro del espíritu, yo sabía que había algo que no estaba bien, que algo que había sucedido, pero como que en el momento yo no reaccioné. Bueno, y era que Jesús ya había venido por la iglesia. Yo estaba dentro de mi casa, yo no en ningún momento escuché las trompetas, no vi ni ángeles, no vi personas subir al cielo. O sea, dentro de lo que yo soñé. Pero yo sabía que algo en mí como que estaba medio incómoda, que algo no estaba bien. Y bueno, resulta que yo salí al patio, no sé por qué, yo salí al patio, o sea, de mi casa, y miré al cielo y el cielo estaba raro. Estaba raro, estaba como oscuro, como si fuera que venía una tormenta. Pero yo por dentro estaba algo acá como que sabía que algo no estaba bien. Y de repente se me bajó la ficha así en el momento. Y dije, nada, como nada de eso, de que las trompetas habían sonado y que Jesús ya había arrebatado su iglesia y de que me perdí la salvación. Y en ese momento, cuando caí al suelo de rodillas, pero fue algo que hasta a mí me sorprende en el sueño, o sea, fue algo automático, caí de rodillas al suelo y me acuerdo que me arrancaba el cabello y miraba al cielo y decía, ¡no! Pero fue una desesperación porque no eran gritos, eran como que mi alma se desgarraba, o sea, sentía como que cada grito que pegaba fue tremendo. Y en ese tiempo, o sea, en ese momento a mí se me venían muchas prédicas, o sea, y yo decía, ¿qué me costaba? ¿Qué me costaba 5 minutos? ¿Qué me costaba levantarme temprano? ¿Qué me costaba orar? ¿Qué me costaba ayunar? ¿Qué me costaba leer más la Biblia? ¿Qué me costaba? Y eso era lo que más me atormentaba.
Eso era como que, nada, como si fuera que me estaban, nada, me atormentaba mucho acá en la cabeza. Y nada, y la desesperación era tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que también entendí que nada, que muchas veces nosotros le damos prioridad a cosas muy insignificantes en la tierra, ¿no? Como, ay, el trabajo, la escuela, no sé, qué sé yo. Eh, bueno, lo tengo que decir, la familia, no sé, pero en el sentido de darle como esa prioridad a las preocupaciones, ¿no? Eh, pero te digo que cuando suceda ese momento, creo que no nos va a importar nada, o sea, de toda la prioridad que le dimos, a todo lo que en sí nos rodea en la Tierra, porque lo que más valía, lo que realmente nosotros tendríamos que haberle dado esa prioridad, se fue. Y en ese momento, y también es como que fue tan grande la desesperación, pero por dentro era una cosa que, así, era una cosa espantosa, que no me importaba nadie. O sea, si habían personas en mi casa, ponele, yo no me acuerdo si vi personas, pero si habían personas tampoco me importaban si se quedaron o no, porque, bueno, como dice la Biblia, que la salvación es personal. O sea, en ese momento me importaba a mí, o sea, mi salvación, que yo la perdí, y fue una cosa tan espantosa, y bueno, nada. Y por otro lado, cuando desperté, me di cuenta que nada, que ese dolor, ese problema personal que yo tenía, era tan insignificante que nada, Dios me sanó, y lo único que debería importarme y darle prioridad es irme al cielo, ¿no? De no perderme el rapto. Creo que es lo que más importa nada, en nuestras vidas. Eh, más que todo lo otro que nos rodea. Que sí, entiendo, o sea, hay que trabajar, hay que estudiar, entiendo que hay que preocuparse por la familia, pero nuestra prioridad debe ser nuestra salvación, porque si la perdemos es lo peor que nos puede suceder en el planeta. Y así fue. Y Jessica, ese sueño también, a las 5 de la mañana me desperté. La Jessica mayoría de tocó los un tema muy sueños. importante. Perdón, Jessica, ¿nos pudieras ahondar un poquito en cómo va a ser la angustia y la desesperación de los que se queden? ¿Que nos pudieras Es, externar un poquito? sí, sí, bueno, en mi caso era tanto la angustia que yo me arrancaba el cabello. Era algo automático, yo no lo quería hacer, pero los gritos que yo pegaba no eran gritos no, eran gritos que salían desde mi alma. Y yo hacía, oh, hacía así, y como que, no sé cómo decirlo, pero nunca lo experimenté en la tierra, ni por cosas que uno dice, ay, estoy angustiado por esto. Es que esa angustia, porque esa angustia es pasajera. En cambio, el perderse el rapto lo perdiste, ya está, ahora afrontar a la tribulación. Terrible. Sí, Precisamente ese es el propósito de este programa. Que muchos abran los ojos y se den cuenta que están persiguiendo algo pasajero, temporal. tal cual. Están persiguiendo una neblina que se desvanece. Las cosas de este mundo y lo más importante es la salvación de su alma. Caminar con Jesús, obedecerle, guardar su palabra, llenarse del Espíritu Santo, practicar la oración, la lectura de la Biblia, buscar la comunión con el Espíritu Santo, predicar el Evangelio de salvación que Dios envió a su Hijo Jesús, que es Dios, a morir por nosotros, por nuestros pecados en la cruz y resucitó y subió al Padre y viene pronto. Poner nuestra esperanza en este Evangelio, meditar en su palabra. Cuán importante. Esta es una oportunidad que probablemente no regresará a los que nos están escuchando. Esta es una oportunidad. Estamos hablando de algo que va más allá de 100 años, 200 años, 300 años, 1000 años, 100.000 millones de años, 200.000 millones de años. El mensaje que estamos hablando hoy tiene un valor eterno que sobrepasa la imaginación y yo les invito a que abran su corazón y sus oídos a lo que nos está diciendo Jessica. Ella vio por el Espíritu lo que va a pasar.
Va a haber gente que va a decir, cuán tonto fui, cuán tonta Sí, fui. tal cual, sí. ¿Por, por qué no abrí los ojos? Y, y esto no solamente va a pasar ese día. En este momento, en el infierno, en el centro de la tierra, abajo de nuestros pies, aproximadamente 6000 kilómetros abajo de nuestros pies, hay un país de tormento, el infierno. Y en este momento hay gente antigua quemándose en llamas reales, en gusanos, en tormentos, en tinieblas, gritando, cuán tonto fui, cuán tonto fui, pidiendo perdón. Ellos desearían ser tú, darían lo que fuera para poder ser tú y poder arrepentirse y creer en Jesucristo y ser salvos, pero ya es demasiado tarde para ellos. Van a estar en el tormento eterno y no van a salir de ahí nunca. Y tú que estás escuchando hoy este mensaje, puedes venir a Jesús, puedes invocarlo con tus labios, puedes dejar la mala manera de vivir, las fornicaciones, los hurtos, los adulterios, la idolatría, la brujería, la hechicería, el odio, los rencores, las envidias, los chismes, las murmuraciones, tanta cosa, ¿no? Tú puedes arrepentirte y convertirte a Jesús, pero mañana puede ser demasiado tarde y mañana te podría suceder lo que Jessica nos está platicando. Dinos más, Jessica, porque Dios te habló. Bueno, y el último sueño, eh, creo, bueno, este en sí fue un sueño medio como que yo a Dios le preguntaba, ¿no? Porque yo tenía ese miedo dentro de mí, que yo decía, ¿cómo será cómo será cuando la persona muere? O sea, ¿va a doler? ¿Cómo es eso que el alma se le desprenda a uno? Yo tenía esa duda y ese miedo. Yo a Dios como que siempre como que yo le preguntaba. Bueno, nada, estaban en mi terraza, o sea, dentro de mi sueño, ¿no? Estaba en mi terraza y así como siempre a veces suelo yo mirar al cielo en una reposera y de repente lo que a mí me extraña es que en el cielo, o sea, siendo de día, habían como unas lucecitas doradas que como que se movían así, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Y yo como que me llama la atención, digo, ay, mira qué lindo, qué raro a la vez, ¿no? Porque eso no se ve en el cielo. Y yo como que, yo me quedo mirando, 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 y de repente como que, no sé cómo decirlo, como que el cielo se abre, como que se abre un velo, pero, o sea, el cielo como que se abre y puedo ver personas. Y cuando yo miraba todo eso, yo, como decía Natalia, yo lo veía todo en 4K y o sea, era re lejos lo que yo veía, pero para mí era como que lo tenía re cerquita, como si fuera que lo estaba mirando de acá. Pero era re lejos. Eso también me llama la atención. Bueno, eran personas, ahora no sé si decirte que eran hombres, mujeres, pero yo veía personas vestidas de blanco, o sea, con unas túnicas blancas, eso sí, y como que sonreían, se abrazaban, hablaban, y yo estaba así, pues yo no podía creer lo que estaba mirando, yo estaba, ¡ah! Y a la vez lo que me llamó la atención era que, o sea, pude sentir una paz, pero una alegría, era una cosa que, era algo que no existe en la Tierra, pero esa alegría, porque acá, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros también cuando algo nos parece gracioso, lindo, hay algo lindo, es como que, ay, qué alegría, qué paz. Y dura por una hora, por unos días, pero eso, lo que yo veía en ese momento, era algo que yo sabía que era duradero, pero era algo que que tampoco lo puedo explicar. Era una cosa como que yo estaba, ¡ah! Quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y bueno, y de repente, de lo bien que estoy mirando, yo siento como que, ¡pac! Como que mi alma sale de mi cuerpo. O sea, yo no vi mi cuerpo, pero yo sentí que yo salí de mi cuerpo. Así, lo puedo relacionar tipo como un tapón, ¿viste? Cuando algo está tapado y van con la cosa para destapar, que hace como un ruido, como un pack. Bueno, yo así, yo sentí como mi alma se salió de mi cuerpo y en un momento empiezo a descender para arriba, pero con una velocidad, pero era la velocidad tan fuerte que yo sentía que me ahogaba, como que me estaba ahogando, como que no, así, mucha velocidad y hasta podía sentir el sonido de esa velocidad que era como tú. Y desperté. Ay, es así, no es que llegué al cielo ni nada, pero desperté.
así finalizó la visión. Wow. No, El apóstol Pablo en 2 Corintios menciona cómo él fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Y yo me siento muy identificado contigo, Jessica, porque cuando Dios te muestra cosas celestiales, sientes emociones que en la tierra no existen. tal cual. Y, Así y te es. cuesta trabajo como explicarlas. No, es que no hay nada acá como para relacionarlo, para compararlo, no existe. Eso sí. Di- Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios tiene preparados para los que le aman, ¿cierto? Sí, Y mucha gente que sí. dice, ay, el cielo qué aburrido, está en una nube tocando un arpa para siempre. No es Lo que dice. así, no es No, así. no. Porque el diablo engaña a mucha gente, ¿no? Le dicen, no, el cielo es bien aburrido. No, no, están equivocados, les hace falta conocer a Jesús. Wow. Me llama mucho la atención cosas que dijiste, que se siente como un tapón, ¿verdad? Como una succión, Sí, algo así. así igualito yo sentí cuando mi alma salió de mi cuerpo. Así como un ¡pac! No sé cómo explicarlo, pero así fue. Y Natalia, Erika Pero y no Jessica sentí ni me... dolor ni nada, A mí simplemente cuando se desprendió. Bueno, a mí Sí, me Pero pasó no algo duele, ¿no? similar. Me pasó algo similar que yo estaba durmiendo y bueno, yo tuve un sueño que yo morí y cuando yo morí es como que mi alma también salió al cielo, se iba para arriba y yo viajaba, viste, entre las nubes, pero fue como que era mi alma que estaba rejuvenecida, no era yo, era otra cosa. Y yo estaba re contenta, ay, sí, me voy, qué sé yo. Y en un momento hay una voz que dice, no es tu tiempo, y me despierto. Y eso yo lo viví y en carne propia, digamos. Como que mi alma lo vivió real, pero sí sentí como, bueno, como decía Jessica, eso que el alma, viste, viaja por las nubes, va para el cielo. Y fue como una experiencia similar al cielo, digamos. No sé si eso sea feliz o triste, pero... No, No. pero yo estaba re feliz, te digo, yo decía, sí, me voy para arriba, qué sé yo. Estaba re feliz, Sí, porque era triste como digo, que, porque uno quiere quedarse allá, ¿no? Sí, claro, no, sí. 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 Y aparte escucho esa voz que me dice, todavía no es tu tiempo. Bueno, y despierto. Y me puse triste, me puse triste. Pero Yo le quiero son decir... experiencias que uno, sí, decime. No, dinos, Erika. No, que son experiencias que uno nunca más va a olvidar, que te Es van a verdad. quedar para toda la vida. Tal cual. Sí, Yo les quiero decir a todos los que nos ven que el Señor Jesús es real. Él está sí, vivo. Tal vez a ti se te hace una locura lo que nos están contando Natalia, Erika y Jessica, pero no lo es. El reino de Dios no son palabras, es poder. Y esto yo espero que a muchos que no les ha pasado experiencias con Dios les dé hambre y sed de Dios y se pongan a orar y mejoren, refuercen su vida de oración y le digan al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, dame experiencias contigo. Yo quiero saber qué se siente tu venida, la resurrección, la vida eterna, el arrebatamiento. También le puedes pedir que te muestre el infierno. Quiero sentir tu Espíritu Santo, quiero hablar contigo, que tú me digas cosas. Quiero conocerte, Señor. No, no quiero solo que sea letra, quiero espíritu de vida. Háblame, Señor Jesús. Y a Él le gusta esa hambre, esa búsqueda de Él. Y Él te puede mostrar los poderes del siglo venidero. Él te puede dar a probar de las aguas vivas. Te puede dar a probar del Espíritu Santo. Jesús está vivo. Él es real. Y lo que nos platicaron hoy Natalia, Erika y Jessica, y después vamos a invitar a su mamá porque me platicaron que sí, su mamá estuvo 30 minutos muerta y tuvo sí, experiencias del cielo y del infierno y aquí la vamos a tener que tener. Ya nos sí. comprometimos con todos los que nos ven y ellos se los van a pedir hasta que la tengamos. Eh, el reino de Dios es real y hoy lo que hacemos es traerte hermanitos del cuerpo de Cristo, en este caso de Argentina, que vienen a platicarte cómo realmente Dios está hablando. Dios está hablando de la tribulación, del arrebatamiento, del trono de Dios, del amor de Dios, de la vida eterna.
Y pues le voy a dejar la palabra a mis hermanas Natalia, Erika y Jessica por si tienen algún otro sueño, algún otro testimonio que se les haya olvidado o No. quieran dejar un mensaje. Este es su tiempo para que el mundo escuche del Evangelio de Jesús. Adelante. Bueno, permiso. Yo quería decir que bueno, que tomemos conciencia porque hoy estamos, mañana no sabemos si vamos a estar. Y quizás Dios nos puede pedir cuentas de nuestras vidas. O sea, puede ser, hoy estamos seguros que estamos acá, pero quizás, no sé, dentro de media hora, una hora, mañana, pasado, en la semana, podemos tener un accidente en la calle o lo que solo Dios sabe porque Él es soberano y Él tiene control de todo. Pero tenemos que asegurarnos la salvación. Y ponernos a cuentas con Dios, concientizar y tomarnos que esto es en serio, esto no son sueños. O sea, cuando yo hablaba con mis hermanas y nos dábamos cuenta, ¿cómo vos soñaste esto? Yo también, y algunos detalles que eran iguales, es como que nos tomábamos conciencia de que eso es algo serio. Y bueno, yo quería decirle a las personas que bueno, que se tomen en serio, que es muy importante la salvación y que no lo dejen para mañana, ni siquiera que lo dejen para el minuto que sigue. O sea, es ya, es el aquí, el ahora, el ya. Tomar conciencia de eso. Porque después va a ser demasiado tarde. Y eso va a ser lo más triste. Bueno, yo quería decir que este mensaje llegue a los verdaderos, digamos, que no llegue a cualquiera que por ahí diga, no, es mentira, qué sé yo, o solamente los miren por mirar, sino como que sea verdadero y puedan abrir los ojos. Bueno, en mi caso, que nada, que la paz está en Jesús, que no está en el mundo. Muchos por ahí lo buscan nada en cosas, ¿no? Que dicen, esto me va a dar paz, ¿no? Y bueno, que es en el alcohol, en el sexo, qué sé yo, no sé, en muchas adicciones, pero no. La verdad que la única paz la tiene Jesús, como hay un versículo que dice, mi paz yo dejo, mi paz yo doy, yo no se la doy como el mundo se las da, y que la salvación está en Él. Y que bueno, que ahora tienen que agradecer que estamos en tiempo de gracia, en este pequeñito tiempo que Dios nos está dando para que, bueno, como dice Erika, ¿no? Para que podamos abrir los ojos, y para estas personas que por ahí ya, o sea, eran cristianas y que ahora por ciertos motivos en su vida se apartaron, para que vuelvan al camino, para que vuelvan al redil. Y nada, de que abran los ojos, que se despierten porque esto, nada, que esto no va a durar mucho tiempo. En cualquier momento Jesús viene por su pueblo y se van los que, bueno, como en la parábola de las vírgenes, de las que tienen eh, las vasijas llenas se van a ir. Y los que no se van a ir. Los que son tibios, fríos, los que están, digamos, a mitad de camino, lo que dicen, ay, mañana voy a orar, mañana, puede ser otro día, ¿no? Esos se van a quedar y la van a sufrir, y van a llorar, y ya está. Nada, eso. Les voy a leer un verso antes de terminar el programa. Dice 1 de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, la predicación es una locura, hasta Dios lo acepta, pero es una locura que salva. ¿Qué hago ahora? Arrepiéntete de tus pecados. Paso número 1. Corta con lo malo. Lucha para dejar de fumar, dejar de decir groserías, dejar de ver pornografía, dejar de decir mentiras, dejar de decir palabras corrompidas, vestir con santidad, no escuchar música corrompida, etcétera, etcétera. Arrepiéntete. Paso número 2. Invoca a Jesucristo en voz alta. Señor Jesús, sálvame. Quiero conocerte. Creo lo que hiciste por mí en la cruz. Moriste y resucitaste. Cree con todo tu corazón y serás justificado para salvación. Empieza a orar todos los días, empieza a leer la Biblia, empieza a buscarle, empieza a obedecer lo que lees. Pídele que te dé al Espíritu Santo. Y si sigues en esta búsqueda del Señor Jesús, Él se va a revelar a tu vida y te va a dar al Espíritu Santo y experiencias con Él. Ciertamente, escuchen todos, ciertamente Natalia, Erika y Jessica recibieron revelaciones del Espíritu de Dios de lo que vendrá en breve, sea
la tribulación, el arrebatamiento, lo que hay después de la muerte y el trono de Dios. Yo les doy las gracias por abrir su boca y ser valientes y gritarle al mundo lo que Jesús les dijo, porque Jesús dijo, lo que oigan al oído, grítenlo desde las azoteas. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo programa. Abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Chao, nos vemos. Chao.